Amigos de K1 Tu Sangre Latina, a esta hora nos conectamos vía Zoom con el doctor Juan Carlos Zalamea para hablar sobre la enfermedad diverticular del colon. Esta enfermedad cursa a menudo de forma silente, sin dar síntomas. Cuando los produce, estos consisten en episodios de dolor frecuentemente de la parte baja e izquierda del vientre, en ocasiones después de las comidas que suelen aliviarse con la defecación. El doctor Juan Carlos Zalamea Molina trabaja en el Hospital Vicente Corral Moscoso, en la Liga Académica de Trauma de Ecuador y también en el Hospital Universitario del Río. Doctor, ¿cómo está usted? Buena tarde, bienvenido a K1 Tu Sangre Latina. Estimado Boris, muchas gracias. Tanto gusto verte y saludarte. Tiempos que no nos habíamos visto. El gusto es mío, mi estimado amigo. Gracias por esta deferencia para con K1. Empecemos entonces con yo podría decirse algo muy importante que no debemos descuidar, que es la enfermedad diverticular del colon. Para empezar, ¿de qué se trata exactamente, Juan Carlos? Sí, son unas dilataciones en el intestino grueso o colon, son como unas bolsitas. Estas bolsitas se forman generalmente relacionadas con las personas que tienen estreñimiento crónico. Parece ser que el esfuerzo para defecar, el aumento de la presión dentro del colon, sumado a la contextura dura de las heces, hacen que la pared del colon se dañe y se formen estas bombitas o saculaciones o puntos de debilidad. Eso es lo que llamamos los divertículos. Ahora, ¿esto es lo mismo diverticulosis que enfermedad diverticular o diverticulitis? ¿Nos puedes detallar exactamente? Sí. La enfermedad diverticular es la presencia de los divertículos, que como tú decías a modo de introducción, en muchas personas cursa de manera sintomática. Pero cuando estos huequitos o estas bolsitas se obstruyen con la misma materia fecal, se inflaman y se pueden perforar. Cuando se inflaman o se perforan, ahí pasa a ser la diverticulitis, cuando es un proceso agudo, que ya es muy diferente y es lo que les causa los problemas que incluso podrían desarrollar una intervención quirúrgica de emergencia. Entonces, enfermedad diverticular es simplemente la presencia de estos huequitos o saculaciones, y diverticulitis es cuando estos se han inflamado, generalmente por una obstrucción de los mismos. ¿A quién directamente afecta la enfermedad diverticular del colon, Juan Carlos? Esto se ve más en las personas adultas después de los 60 años y relacionado con el estreñimiento crónico, con años de estreñimiento. Eso es principalmente las personas que en futuro desarrollan la diverticulitis aguda. Ahora, ¿qué es el sangrado diverticular? Cuando el divertículo se inflama, nos da dos problemas. El primero, que puede inflamarse y haber una acumulación de pus, que puede formarse un absceso o ya una peritonitis, que les causa dolor generalmente en el lado izquierdo del abdomen a los pacientes. Pero también este divertículo puede sangrar y los pacientes presentan eliminación de sangre, de abundante sangre, con o sin relación en la deposición, que también se convierte en un problema agudo o una emergencia para el paciente y para el equipo médico que lo va a ver. Hablando con el doctor Juan Carlos Zalamea el día de hoy sobre la enfermedad diverticular del colon, esto como una radio con mucha responsabilidad social para llegar a todos nuestros oyentes. Juan Carlos, ¿dónde se localizan específicamente los divertículos? El colon o intestino grueso va desde el lado derecho, la parte alta o media transversal del abdomen, el lado izquierdo. Pero los divertículos generalmente se localizan en el lado izquierdo del colon. Y por eso las molestias de los pacientes son justamente dolor en la parte alta, lateral y baja, pero del lado izquierdo del abdomen. Puede estar acompañado este dolor con sensación de distensión del abdomen y con aumento de ruidos o de gases en los pacientes. Esas son las molestias más frecuentes. Ahora, ¿esto se presenta frecuentemente cada cierto tiempo o el rato menos pesado se presenta en los pacientes? La enfermedad diverticular puede afectar alrededor del 60% de las personas después de los 60 o 65 años, pero no todos ellos desarrollan episodios agudos de diverticulitis.
La mayoría de las ocasiones, con un adecuado consejo médico y una guía nutricional, evitando sobre todo el estreñimiento, van bien. Pero el descuido de los pacientes puede generar estos procesos agudos que incluso podrían requerir una intervención quirúrgica que consiste en extirpar un segmento del colon. Estamos hablando de un tema bastante interesante y lo que acabas de decir en este momento, Juan Carlos, el descuido del paciente puede llevar a otras circunstancias. Ahora, hemos hablado sobre los divertículos, hemos hablado a quién le afecta la enfermedad, pero ¿cuáles son las causas? ¿Qué causa esto específicamente? Específicamente el estreñimiento crónico, relacionado con la disminución de cantidad de fibra en la dieta, la mala hidratación y la vida sedentaria. Aparentemente esas son las tres situaciones más importantes: disminución de la fibra en la dieta, la disminución de la hidratación y la vida sedentaria. Esto hace que las heces se hagan duras, se sequen y causen estos problemas a nivel del intestino grueso o colon. Ahora, según lo que nos has comentado, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar precisamente esto? Las recomendaciones son: en la alimentación diaria debe existir una cantidad suficiente de fibra, ¿sí? ¿Qué alimentos tienen fibras? Las verduras, las hortalizas y ciertas frutas que ayudan a que las heces sean blandas o de una contextura que sean fácil de eliminar, como la papaya, la pitahaya, el melón, las ciruelas pasas. Todos estos alimentos, sumados a los cereales, pero a los cereales no procesados, tienen una importante cantidad de fibra que nos ayudan a la digestión. Por supuesto, la ingesta adecuada de fibra debe estar acompañada de una hidratación adecuada. Cada persona más o menos debe ingerir 1,5 litros de agua pura cada día, por fuera de los jugos, del café, del té o de la sopa. Y por último, la actividad física, que no estamos hablando de salir a correr la bicicleta, sino simplemente caminar. 30 minutos de su vida o de su día dedicados a caminar. Es una recomendación muy saludable en la actualidad, el que cada persona destine de sus 24 horas del día a 30 minutos a caminar. Juan Carlos, ¿cuáles son los síntomas? ¿Con qué se podría empezar y cuáles son los síntomas ya más rigurosos que definitivamente están diciendo, hey, estás pasando por esto? La persona inicialmente va a tener distensión del abdomen, que las personas pueden asociarle como mala digestión, como hinchazón, como la presencia de gases. Después va a haber molestias o dolor en el lado izquierdo del abdomen. Asociado todo esto con la dificultad para realizar la deposición, lo que llamamos de estreñimiento o constipación. Si el dolor aumenta y el paciente se complica, el dolor puede ser mayor, puede haber fiebre y puede haber la eliminación de sangre que no necesariamente está relacionada con la deposición. Cualquiera de estas situaciones deben alertarle al paciente y buscar una ayuda especializada. En pocas palabras, luego de todo esto, de los síntomas, ahí directamente al médico para hacer el diagnóstico respectivo, ¿verdad? Sí, si el diagnóstico se hace cuando el paciente no está complicado, digámoslo así, el examen ideal es una colonoscopía. Si es que el paciente acude en un episodio agudo, como lo que hemos relatado, el examen ideal es una tomografía del abdomen. Entonces, el tratamiento de la diverticulitis o de la enfermedad diverticular es muy individualizada dependiendo de cada paciente. ¿Cuáles son las complicaciones más fuertes que se presentan directamente para la persona que padece este tipo de enfermedad? Lo más grave son dos situaciones. La una, que es la inflamación con perforación y que se acumule un absceso en relación a la materia fecal que está dentro del colon, y el absceso va a causarle fiebre, malestar general. Es un estado grave del paciente. Y el otro es que el divertículo sangre y el paciente empiece a perder abundantes o una importante cantidad de sangre con la deposición. Entonces las complicaciones son dos: una infecciosa relacionada con un absceso y la otra un sangrado importante que puede causar situaciones realmente de susto
en el paciente. Definitivamente algo que no hay que dejar pasar, porque lo que estás diciendo se escucha bien feo, Juan Carlos, se escucha bien feo, entonces por lo tanto hay que tomarle sobre todo y darnos tiempo para que nuestro cuerpo vaya tranquilamente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento a aplicar, Juan Carlos? Si la persona busca ayuda oportunamente, el tratamiento es cambiar sus hábitos dietéticos, mejorar la dieta en el sentido de calidad, que las heces sean abundantes y de una consistencia fácil de eliminar. Si ya ha tenido episodios agudos, el cirujano sobre todo tiene que evaluar y ver si el paciente tiene una indicación quirúrgica. Se ha visto en la actualidad que no todos los pacientes requieren cirugía, pero hay un grupo importante que tiene que ser analizado que se benefician de una resección de ese colon enfermo para evitar en futuras ocasiones estas complicaciones tan temidas como son una posible peritonitis o un sangrado del tubo digestivo bajo. Conversábamos también hace un rato, nos contabas que la alimentación es lo que marca la diferencia definitivamente, hacer un poquito de ejercicio también. Ahora, ¿cuáles son las prevenciones? ¿Cómo podemos prevenir para que esto ocurra o definitivamente nos puede dar en algún momento de la vida? Sí, el tener divertículos no necesariamente quiere decir que nos vamos a complicar. Mucha gente, como te decía, tienen los divertículos y ni saben porque son silentes o no les causan síntomas. Las personas que hacen síntomas son las personas que tienen que tener mayor precaución en evitar tener una alimentación que cause estreñimiento. Entonces, la recomendación básicamente es la dieta, ¿no? Abundante cantidad de fibra. Puede ser necesario complementar la alimentación con ciertos alimentos o medicamentos que le den al paciente una cantidad extra de fibra, ¿no? Puede ser el sarvado de trigo, el germen de trigo, o vienen fármacos en polvos que se adquieren en las farmacias que pueden suplir y dar una cantidad extra de fibra a los pacientes para ayudar a mejorar su evacuación. Doctor, redes sociales, número telefónico, dirección para poder visitarlo y sacar citas para nuestros amigos oyentes de K1 Tu Sangre Latina que a lo mejor están ellos pasando por esta situación o conocen de alguien que puede usted ayudarlos. Con mucho gusto, estamos a las órdenes en el Hospital Universitario del Río, en el segundo piso, consultorio 235, o directamente al número celular 0997-437-496. Queremos agradecerle al doctor Juan Carlos Alamea Molina, quien nos vino a hablar sobre la enfermedad diverticular del colon. Doctor, que tenga un excelente día y nuevamente muchísimas gracias por hablar sobre temas muy importantes de la salud aquí en K1, una radio con mucha responsabilidad social. Juan Carlos, un abrazo gigante, gusto haberte visto, ojalá que algún rato nos podamos ver, mi querido amigo. Boys, un saludo especial para ti y para todos nuestros radioescuchas en K1. Listo, muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Juan Carlos Salamea. El abrazo gigante. Gracias por estar en sintonía de la número 1, K1, Tu Sangre Latina, donde